Muy buenas, mi gente. Después de no sé cuántos días, subo vídeo nuevo y, atentos al dato, acabamos tema. Toma ya. ¿Y con qué lo vamos a acabar? Pues ni más ni menos que con algunas de las crisis más importantes en las coronas de Castilla y Aragón y las estructuras políticas de Castilla, Aragón y Navarra. Así que, vamos con ello. Bien, primero vamos con las crisis políticas. Básicamente son guerras civiles por el poder, protagonizadas generalmente por la alta nobleza, ya sean príncipes, reyes o cosas por el estilo. Empezamos con la Primera Guerra Civil Castellana, entre el rey Pedro I y su hermano Enrique de Trastámara. El origen de esto se remonta al anterior rey, Alfonso XI, que como casi todos los reyes, se casa con una mujer llamada María de Portugal, y con ella tiene al legítimo heredero, que es Pedro, futuro rey Pedro I. Problema, que Alfonsito tenía una novia llamada Leonor de Guzmán, que bueno, pues le debía de gustar mucho, ¿no? Porque repudió a la otra mujer en favor de esta Leonor y la fue subiendo puestos hasta que fue reina de facto de Castilla. Y claro, tuvo 10 hijos con ella. Entonces, cuando se murió, en 1350, pues llegó el momento de la sucesión. Claro, el legítimo heredero es Pedro, pero obviamente Enrique no piensa lo mismo, porque tampoco es tonto. Entonces dice, mi madre era una mujer importante, mi padre era el rey, soy mayor que Pedro. Le saco como 8 meses, pero soy mayor que él. Soy el legítimo heredero. La corona es para mí. Y dice Pedro, anda, cállate. 1351. Estalla la guerra. ¿Y cuándo acaba? Diréis, nada, un par de añitos, ¿no? 18 años, 1369. La guerra acaba cuando Enrique de Trastámara se carga a su hermano de una puñalada en la espalda en Montiel, proclamándose rey como Enrique II e iniciando la dinastía de los Trastámara. Bien, ahora vamos a hablar del que es, a mi juicio, el rey más importante junto a los reyes católicos de la historia de España del siglo XV, Juan II de Aragón. Nos quedan 4 guerras y este señor participa en las 4 y protagoniza las 3 primeras. Vamos a verlo más detenidamente. Primer conflicto de Juan II. La Guerra Civil Castellana. Otra más. Aquí el conflicto se originó porque el rey Castilla, Juan II, era un rey muy débil y estaba muy influenciado por su valido, el condestable don Álvaro de Luna. Entonces, ¿qué pasa? Que a la nobleza castellana no le hacía ni pizca de gracia que este tío pues fuera el rey de facto de Castilla. Entonces, ¿qué hacen? Piden ayuda a los hijos del rey Fernando I de Aragón, don Juan y don Enrique. Claro, los infantes aragoneses se suman a la causa, ¿no? Con el objetivo de aumentar un poquito la influencia sobre la corona de Castilla. Total, en 1437 estalla la guerra y acaba en 1445, en la batalla de Olmedo, perdiendo el bando sublevado. Como consecuencia de todo esto, tanto la nobleza castellana como la aragonesa salieron muy perjudicados porque quedaron debilitados. La figura de monarquía quedó reensalzada y don Álvaro de Luna se consolidó oficialmente como el hombre más poderoso de Castilla, aunque le duraría bastante poco porque en 1453 fue detenido y decapitado por los nobles que, bueno, ya hemos visto que le tenían bastante tirria. Siguiente conflicto. La Guerra Civil de Navarra. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, Juan II se había casado con la reina Blanca I de Navarra, convirtiéndose de esta forma en rey consorte. Ya de primeras, en los acuerdos prematrimoniales se estipulaba que en el caso de morir Blanca antes que Juan, este, por su condición extranjero, debería abandonar el reino, dado que ni pinchaba ni cortaba, ¿no? No le iba a tocar nada, así que a tu casa. ¿Qué pasa? Que efectivamente Blanca muere antes que Juan. ¿Pero qué pasa? Que ella tiene un hijo, el príncipe Carlos de Viana, príncipe heredero. Y claro, en el testamento de Blanca, básicamente decía que aunque el príncipe heredero era Carlos, Juan se reservaba el derecho de cederle el trono o seguir reinando. Efectivamente sigue reinando. Y estalla la guerra. ¿Y qué ocurre? Pues que básicamente los navarros se dividen en argamonteses, que apoyan a Juan II, y beamonteses, que apoyan a Carlos. La guerra empieza en 1451, 10 años después de la muerte de Blanca I, y básicamente Carlos de Viana es encarcelado varias veces por su padre. Después de ser liberado, se va a Cataluña, donde se gana el cariño del pueblo. Pero en 1461 se muere. Entonces le sucede su hermana, Blanca II. Pero Juan II también la encierra. Y pues bueno, en 1464 se muere en extrañas circunstancias, o sea,
envenenada. Entonces, ¿qué pasa? Que con las muertes de Carlos y Blanca, los beamonteses ya no tienen a nadie más que reconozcan como digno heredero del trono. Entonces la guerra se acaba porque es un sinsentido. Y aunque Juan II sigue siendo rey, el reino queda dividido y debilitado. Siguiente conflicto. La Guerra Civil Catalana. En 1458, el entonces rey de Aragón y hermano de Juan II, Alfonso V, muere. Y, pues bueno, Juan II pasa a ser rey de Aragón. ¿Cuál es el problema? Que en Cataluña existía un fuerte sentimiento de defensa por las instituciones forales. Y claro, Juan II quería centralizar el poder para tener mayor libertad de acción, lo cual a la nobleza catalana no le hizo ni pizca de gracia. Entonces, esto, sumado a la movida del príncipe Carlos de Viana, sumado a la crisis económica y social que voy a explicar más adelante, hizo estallar la guerra en 1462. En este tiempo, la nobleza catalana ofrece la soberanía de Cataluña a distintos príncipes de otros países, tales como Enrique IV de Castilla, el infante Pedro de Portugal o Renato de Anjou, en un intento de, dejar a un lado a Juan II. ¿Qué pasa? Que Juan II es el puto amo, y en 1472 logra imponer su superioridad militar, acabando así con la guerra. De forma que las instituciones quedaron muy debilitadas, sometidas al poder real, cosa que aprovecharían más adelante los reyes católicos. Por último, la Guerra Civil Castellana. Fue un conflicto sucesorio que estalló en 1474 a la muerte del rey Enrique IV de Castilla. ¿Y por qué estalló? Pues bueno, en 1468 se firmó el Tratado de los Toros de Guisando, mediante el cual Enrique IV reconocía a su medio hermana Isabel como princesa de Asturias, es decir, heredera al trono castellano, en vez de a su propia hija, Juana la Beltraneja. La condición para que esto fuera efectivo era que Enrique IV se reservaba el derecho a elegir el esposo de Isabel la Católica. ¿Qué ocurre? Que no lo eligió, porque Isabel se casó a escondidas en 1469 con su primo segundo, Fernando de Aragón, hijo, sorpresa, de Juan II de Aragón. Entonces, claro, cuando Enrique se enteró, anuló el tratado y proclamó a su hija como princesa de Asturias. Al morir Enrique en 1474, tanto Juana como Isabel se proclaman reinas, entonces estalla la guerra. La nobleza castellana se divide en dos bandos, isabelinos, que apoyan a Isabel, apoyados por la corona de Aragón, y juanistas, que apoyan a Juana, obviamente, apoyados por el Reino de Portugal, porque Juana estaba casada con el rey Alfonso V de Portugal, y además apoyados por el Reino de Francia, básicamente porque Aragón estaba en el otro bando y Francia tenía unos cuantos conflictos territoriales con Aragón. La guerra dura 5 años, acaba en 1479 y, sorpresa, gana Isabel la Católica. Oficialmente es reconocida reina de Castilla como Isabel I y Fernando pasa a ser Fernando V de Castilla. Como consecuencia de la guerra, se firmó el Tratado de Alcasovas en 1479, mediante el cual Portugal reconocía a los reyes católicos como legítimos reyes de Castilla, y por otra parte, Isabel y Fernando reconocían el monopolio de Portugal en el Atlántico a excepción de las Islas Canarias y cedían a su hija mayor, Isabel de Aragón, para que se casara con el príncipe heredero de Portugal, don Alfonso. Y ya está. Con esto todos felices, comieron sus perdices, a excepción de Juana la Beltraneja, que pasó a ser una putísima amargada hasta el final de sus días. Y con esto acaban las movidas políticas. Bien, ahora los conflictos sociales y económicos. Aquí voy a ser breve, por dos motivos. Me está quedando muy largo el vídeo y no hay reyes. Sencillo. Bien, en la Baja Edad Media las cosechas son una puta mierda, ¿vale? Sumado a que en 1348 estalla una epidemia de peste, entonces todo se va a tomar por culo, porque obviamente con la peste desciende la población y por tanto la mano de obra, de forma que la gente que vive tiene que trabajar más aún, estallando así una serie de conflictos entre la nobleza y el campesinado en el campo, conocidos como remensas en Cataluña e irmandiños en Galicia, y entre la burguesía y las clases populares en las ciudades, siendo el más famoso el conflicto de la Viga y la Busca, en Barcelona. Dije que iba a ser breve, y he cumplido. Bien, ahora vamos con las estructuras políticas de las coronas de Castilla y Aragón y del Reino de Navarra. Voy a hacer un breve resumen de su historia y después procederé a explicar la materia en cuestión.
Primero vamos con Castilla. Sus orígenes se remontan, por una parte, al reino de Asturias, que surge entre el 718 y el 722, según las fuentes, el cual va evolucionando hasta convertirse en el Reino de León de la mano de Puebla II a principios del siglo X. Por otra parte, Castilla como tal surge inicialmente como un condado dependiente primero del reino de Asturias, luego del de León y finalmente del de Pamplona, siendo la muerte de Sancho III el Mayor que se volvió un reino independiente, con Fernando I como su primer monarca. Después de muchos reyes que intentaron unir y desunir los reinos de León y de Castilla, es con Fernando III, en el año 1230, que ambos reinos se unen definitivamente, dando lugar a la corona de Castilla. Una corona que se caracterizó por ser unitaria y cada vez más autoritaria, por unas cortes únicas y una unidad legislativa, destacando las partidas de Alfonso X y el ordenamiento de Alcalá. En cuanto a la navegación, se optó por la expansión atlántica, destacando la conquista de Canarias, que abarcó el siglo XV en su totalidad, desde el reinado de Enrique III de Castilla hasta el reinado de los Reyes Católicos. En el caso de las coronas de Aragón, las cosas cambian un poco. Por un lado tenemos el Reino de Aragón, que ya expliqué surgió de la fusión de los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza a la muerte de Sancho III el Mayor. Y por otra tenemos el Condado de Barcelona, que también expliqué obtuvo su independencia a mediados del siglo X. Bien, tenemos dos personajes. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y Petronila I, reina de Aragón. Del matrimonio de estos dos nacen dos cosas: la corona de Aragón, como unión dinástica del Condado de Barcelona y el Reino de Aragón, y Alfonso II como primer portador de esa corona. Más adelante se añadirían el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, de la mano de Jaime I y Pedro IV de Aragón, respectivamente. Aunque había unas cortes generales, las de Monzón, cada integrante de la corona, es decir, Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, tenían sus propias leyes, instituciones y cortes únicas, forzando al rey a recurrir al pactismo, o sea, a negociar. En cuanto a la expansión marítima, se apostó por el mar Mediterráneo, añadiendo a la corona los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña y los ducados de Atenas y Neopatria. Por último, el reino de Navarra. Nació llamándose Reino de Pamplona a finales del siglo VIII, de la mano de Íñigo Arista. Tampoco igual si se le llama caudillo o rey, la cosa es que a este señor se le considere el origen del Reino de Pamplona, esa es la parte importante. Durante el primer tercio del siglo XI, y coincidiendo con el reinado de Sancho III el Mayor, el reino alcanzó su máximo esplendor, iniciando su decadencia a la muerte de este, porque ya expliqué que, pues a Sancho III le dio por repartir su herencia entre sus múltiples hijos. El reino llegó a formar parte del Reino de Aragón, durante los reinados de Sancho V, que era nieto de Sancho III, y de Pedro I y Alfonso I, hijos de Sancho V. A la muerte de Alfonso I, este había designado que el reino pasara a manos de las órdenes militares, pero a la nobleza navarra se la peló épicamente y proclamó rey a un tío llamado García Ramírez. Durante el reinado del hijo de este tío, que era Sancho VI, el reino de Pamplona pasó a llamarse Reino de Navarra. Y el hijo de este, Sancho VII, murió sin descendencia, extinguiéndose así la dinastía que estaba reinando, que era la dinastía Jimena, y dando paso a sucesivas dinastías extranjeras, la mayoría de origen francés. De forma que los asuntos de este reino quedaron muy ligados a los de Francia. Y no fue hasta tiempos de Juan II que, como ya he explicado, el reino pasó a dominios de los Trastámara, siendo incorporado definitivamente a la corona de Castilla en 1512 por Fernando el Católico. Importante, que no lo he dicho, el rey de Navarra, al igual que el de Aragón, recurría frecuentemente al pactismo, por exactamente los mismos motivos. Y nada más, mi gente, con esto acabamos el vídeo, que hasta la fecha es el más largo y espero que el mejor. Y nada, acabamos también el segundo tema. Vamos, otro tema que me quito. Venga, ¿faltan? ¿Cuántos faltan? Creo que 15, una barbaridad. A ver si llego con vida. No sé qué más decir. Empieza ya septiembre. Yo voy a empezar la universidad, habrá quien empiece el trabajo, habrá quien empiece el bachillerato y habrá quien empiece, pues yo qué sé, septiembre, sin más. Así que nada, que se le dé bien a todo el mundo y dicho esto, me despido. ¡Chao!